Aló, muchachos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, ya pues hemos estado llegando a la mayoría. Listo. Bien. Para el día de hoy, pues si ya se fijaron en el Classroom, acabé de subir una actividad. Bueno, que la idea sería que trabajáramos en clase, pero pues antes de revisar esa actividad, pues quería plantearles una inquietud. Y bueno, quería primero saber qué opinan ustedes al respecto de todo el trabajo que hemos venido haciendo durante el semestre, de la metodología, de la forma de evaluación, pues entendiendo que ya pues me han hecho algunas preguntas y con respecto a estos temas, entonces quería saber en general si ustedes tienen alguna opinión. Profe, yo opino que como lo hemos venido trabajando está bien, debido a que con los talleres hemos podido resolver las dudas. Me agrada que miremos el código en las clases porque algunas veces cuando, por ejemplo, lo hacíamos al comienzo, yo lo estaba haciendo sola, me sentía como perdida y no sabía qué función utilizar en MATLAB para generar el código y que este quedara bien. Entonces me parece que como lo hemos venido trabajando está bien. La clase pasada nosotros hablamos de que los quizzes iban a bajar el porcentaje y yo estoy de acuerdo con eso porque si es para el beneficio de todos y que a todos nos vaya bien, estoy de acuerdo con eso, con que sigamos así, como hemos venido trabajando en las anteriores clases. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, profe, yo también. Sí, pero me parece que vamos bien. Profe, Sí, pues profe, o sea, la verdad yo siento que sí, puede que la metodología que se está implementando hasta ahorita sea buena, pero yo siento que sería mucho mejor para nosotros como que se nos dé un tiempo para pensar el código como tal. En una clase pues se plantea la teoría, se nos da el tiempo a nosotros de hacer el código y en otra clase pues se da la retroalimentación de su parte, ¿sí? Para ahí ya ver cómo era el código como tal. O sea, si nosotros pues trabajamos más. Y me parece, no me parecería, la verdad, no estoy de acuerdo con que se eliminen los quiz, porque siento que sí nos ayuda a estudiar más y aprender más del tema. Pues la otra sería que entonces primero dejar al taller, o sea, y sin necesidad del quiz, con el mismo taller vamos nosotros eh, aprendiendo y cualquier cosa, pues en las clases se podría así como antes socializar los talleres y así. bien, no sé si hay más opiniones, si alguien quiere comentar algo más. Pues yo creería que sí, o al menos que nos dijera de las diapositivas antes de venirlas a trabajar en clase y nosotros ir viendo un poco el código, o sea, ir viendo un poco cómo hacerlo para al llegar en clase, cualquier duda, mientras usted la puede ir aclarando. Bien, ¿alguien más? Sí, profe, o sea, yo pienso que lo mejor es como dejar el quiz, hacer los quizzes, pero dejarlos después de hacer los talleres, para, pues sí, como evaluar lo que usted supuestamente aprendió como la experiencia normal de un semestre. Bien, entonces yo veo aquí como dos puntos clave. La primera, o el primero, tiene que ver con respecto a la implementación en código, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes dicen que, bueno, a veces es necesario de pronto una orientación, un acompañamiento, pero otros manifiestan, listo, eso está bien, pero sería bueno que nosotros tuviéramos la oportunidad de intentarlo por nuestra cuenta poquito antes, ¿sí? O sea, como que denos la oportunidad de revisarlo nosotros mismos y luego si ya una vez nosotros hayamos intentado, podríamos socializar de pronto si existe alguna duda y empezar como ya a unificar algunas dificultades.
Y por el otro lado estaría el tema de los quizzes. Entonces, si quieren, hablemos primero del tema del código, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, pues podríamos decir, tendríamos de pronto una clase donde iniciemos la parte teórica, empecemos a hablar de los fundamentos, de las ecuaciones, del método, de los métodos que estemos revisando. Y después de eso, pues ustedes tengan la oportunidad de, bueno, empezar a revisar si es posible ustedes mismos programar lo que vayamos viendo en clase. Luego sí tendríamos como esa revisión, esa socialización que se haría como en paralelo al taller. No sé si eso es lo que les he entendido que prefieren. O sea, sí, profe, si el problema es como la orientación, la guía que usted nos da primero, pues es que es intentarlo. O sea, es primero usted por su cuenta intentar hacer el código y pues eso será como o sea, yo creía que sería como mejor hacerlo en una clase y hacerlo como si usted tiene dudas y necesita como una guía, o sea, dudas específicas, no como que usted termine haciendo todos los puntos así en la primera clase que hagamos eso. Y después otra clase en la que si usted nos muestre cómo lo hizo usted. Pero eso se aplicaría más como, o bueno, yo pensaría que sería mejor hacerlo en grupos, igual que la vez pasada, pero iniciando sin un código base. Es que exacto, También. podríamos hacerlo de, usted nos introduce al tema, digamos, no sé, digamos un ejemplo, el método de la secante, sí, usted nos daba, nos explicaba más o menos cómo se veía así en tablas y eso, y luego, pero sin mencionar el código, puede darnos la oportunidad y ya luego nos dejaría el taller y ya con ese taller, pues los que quieran hacerlo, pues solos, independientes, pues lo pueden hacer y cualquier cosa, si necesitan acompañamiento, tendríamos el resto de clases, no sé, digamos el lapso de una semana o algo así, para socializar eso, irlo, sí, dándole forma mejor y mejorándolo para ya darle pues el correcto uso y ya y tal cual entonces terminar el taller, entender todo y así. Bien, el tema del trabajo en grupo me parece interesante. Yo creo que podríamos de pronto hacer algo similar, como que empezamos con la introducción del tema, con los conceptos, con la teoría, con la fundamentación. Ustedes de pronto ya de forma individual con esos insumos podrían empezar como a revisar su programación, ver cómo podrían implementar lo que hemos visto. En una siguiente sesión tendríamos como esos espacios, ojalá en grupos pequeños, primero porque les permite a ustedes interactuar de forma más directa, segundo porque para mí es más fácil identificar en grupos pequeños las dudas puntuales. Entonces ahí en sus grupos ustedes podrían de pronto hacer discusiones, empezar a plantear sus propios algoritmos, pues algoritmos no, su propia implementación de los algoritmos, ¿sí? Paralelo a eso irían desarrollando el taller y pues ya al final tendríamos como una reunión de dudas o algo así con respecto a eso. Me parece bien, profe. Sí, profe, entonces así estaría súper bien. Sí, profe, de acuerdo. ¿Listo? Confirmo. Bien. Y así nos estaría dando bastante tiempo también para el taller, porque a medida de las clases también nos vamos. Sí, sí, correcto. Digamos que sí, de pronto para ustedes también les ayudaría tener el taller desde el principio. Así podrían ir revisando, a la par que van revisando, que vamos mirando los conceptos, podrían ir mirando cómo implementarlo. ¿Sí? Y bueno, entonces sería como en paralelo ese trabajo teórico práctico. Eso por el lado de lo que tiene que ver con el taller y con los códigos, con la programación. Ahora, pues, quedaría el tema del quiz. Entonces, yo sé que esto, pues, ya lo habíamos alcanzado a discutir un poco la semana pasada, pero bueno, es bueno retomar esa discusión y no sé qué opinan con respecto a los quizzes. Pues, profe, es que como método evaluativo ya estaríamos tomando el taller, ¿no? Ahí también se vería, pues, el resultado de las clases, de lo aprendido.
y ya se estaría dando la oportunidad también de lo del código, de cada que uno lo intenta hacer independiente y todo eso. Sí, claro, pues en ese sentido, si retomamos el tema de los quizzes, sería como ya hacia el final. Ya después de revisar el taller, ya después de haber visto, haber trabajado en grupos, haber discutido, haber resuelto dudas. Pues a mí me parece que el tema de los quizzes, bueno, los aplicados anteriormente fueron, o hubo la dificultad fue por que los aplicamos antes de hacer el taller y no teníamos base SIM, pero pues también, o por lo menos para a mi percepción, los quizzes también a uno le dan como la inquietud para presentarlo, o sea, como siente uno una presión antes de presentar los quizzes y eso mismo lo estamos presentando con el taller, pero con menos presión y más tiempo para resolver cualquier duda. Entonces, pues por eso es que me parecía mejor la metodología pues, sin los quizzes. Sí, a mí también me parece mejor la metodología Sí, sin profe, quiz. yo Sí, también mejor pienso lo metodología mismo sin quizzes. que mi compañero, porque pues bueno, desde mi punto de vista, yo me tomo, no con los demás compañeros, pero pues uno como estudiante se toma la conciencia de hacer el trabajo uno mismo, interiorizar los conceptos. Entonces el hecho de que sea evaluativo o no, desde mi punto de vista da igual, porque uno muchas veces inclusive aprende muchísimo más haciendo un trabajo, porque uno tiene que mirar el paso a paso, yo inclusive vuelvo a mirar sus videos, vuelvo a mirar la teoría, ¿sí? Entonces eso ya es la conciencia de cada quien, si se ha tomado la tarea de realizar el trabajo solo o no, y de tomarse el aprendizaje como tal. Entonces, pues a mí sí me pasa lo de mi compañero, claro que no es excusa porque no debe pasar pues a estas alturas en las que uno sienta esa presión, ¿no? Porque uno ya en, digamos, quinto, sexto, no debería tener ese tipo de temores ni de presión ante un sistema evaluativo, pero pues es algo que en mi caso personal debo superar. Entonces, pues desde mi punto de vista, pues yo pienso que en un trabajo también se puede ver si el estudiante se apropia de los conocimientos o no, porque ya va en uno, si uno se toma la conciencia de dejar que recostarse al otro compañero que haga todo, o uno también pone de su parte y trabaja y luego confronta, compara, socializa. De pronto si el otro compañero, en mi caso a mí también pasa que puede ser que mis otros compañeros pues sean como más, se les facilite más la parte de programación, a mí no, pero entonces yo llego y pues en el trabajo pasado me pasó, entonces yo trato de decirle a mi compañero, mira, ¿qué hiciste acá? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sí? Entonces es como, eso, o sea, desde mi punto de vista, va como a la conciencia de cada quien de uno como estudiante si quiere aprender o no. Entonces, pues pienso que en un trabajo también se podría evaluar el conocimiento. Okay. What is the most... No, profe, no me parece. O sea, si uno hace el taller a conciencia y pues también con suficiente tiempo, yo creo que o sea, uno no sentiría la presión del quiz y aparte si uno hace el taller a conciencia, uno no estaría como preocupado, así, o sea, el quiz, uno estaría preparado para presentar el quiz. Con suficiente tiempo, pues tampoco sea quizzes como súper difíciles o súper largos. O sea, me parece como mejor. O sea, y dejar también las notas de la materia únicamente dependiendo de los talleres tampoco. O sea, por lo menos otra nota, quizás otra nota. Bien, bueno, ¿qué puedo decir con respecto a eso? El tema de la presión de las evaluaciones es algo que simplemente se tiene o no se tiene. Hay gente que realmente no le afecta, hay gente que es, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, como muy relajada en cierto sentido y como que esa presión no le afecta, pero hay gente a la que sí o que sí se ve afectada por esa presión, que de pronto puede entrar en alguna mini crisis, de pronto en el momento puede sufrir de un bloqueo. Entonces, llegar a un acuerdo o a un método de evaluación que nos sirva a todos, pues realmente es complicado. Lo que podemos hacer es llegar como a alguna especie de acuerdo, algún punto intermedio. Lo que la compañera dice, pues es cierto,
para cada uno de nosotros pues depende o cada uno de nosotros es responsable de si se apersona de su trabajo, se apersona de su aprendizaje, ¿sí? Pero lo que dice el otro compañero también es cierto, entonces tenemos que a veces depender de un solo método de evaluación pues no es tampoco buena idea. Además, pues a eso le tenemos que sumar el tema de que no estamos conviviendo presencialmente como deberíamos estarlo haciendo. La comunicación a veces se hace más compleja, eh, a veces es más difícil transmitir esas dudas, las inquietudes que puedan aparecer, buscar espacios para esas discusiones que normalmente tendríamos de manera más fácil si estuviéramos conviviendo todos dentro del mismo espacio físico. Y bueno, pues en ese sentido, me parece que lo que podemos hacer es tratar de llegar a un acuerdo que, si bien no nos va a satisfacer a todos al 100%, por lo menos que nos deje relativamente conformes. Entonces, pues por eso habíamos hablado con los quizzes que ya que ya se hicieron, de pues dejarles definido eso, ¿sí? Ya habíamos definido exactamente que no íbamos a hacer más quizzes evaluativos. De pronto lo que podemos hacer son esos quizzes como adicionales que motiven quizá a mejorar la nota de un taller, a complementar la nota, en casos, digamos, que el estudiante lo amerite, pero que tampoco sea ni muy dependiente de talleres ni muy dependiente de quizzes. Entonces, pues, no sé qué más opiniones tengan al respecto. Profe, ¿usted se refiere como a un quiz opcional al que proporcione, digamos, una nota, un ejemplo, ¿no? 0,5 sobre el taller de ese quiz, ¿sí? Sí, por lo menos aquí, ahí en el chat, hay una idea interesante. Dice que si después de los talleres podemos hacer una actividad en clase tipo quiz, entonces donde sea el mismo ejercicio para todos y pues que haya puntos extras para quien lo realice o de pronto quien termine primero, y pues quien no lo pueda terminar pues simplemente no va a pasar nada porque ya habíamos acordado también el tema de que la evaluación iba a ser así por metodología de trabajo. Entonces no sé qué opinan respecto a esa propuesta. Sí, me parece que es un buen consenso, buen punto medio, intermedio. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, yo pues quiero decirle algo, que yo muchas veces veo que por medio de acá se hace un poco más complejo, no sé si todos piensan igual a mí, ¿no? Cada persona es un mundo, pero a mí muchas veces uno como que siente el temor de opinar, porque pues cada persona tiene una idea diferente, ¿no? De pronto como a ser señalado de que porque opina así o porque no opina como yo opino, ¿sí? Entonces muchas veces los que opinan la mayoría de veces son de los estudiantes que hay 5, 4, 6, y pues de todas maneras usted como profesor tiene su propio criterio para definir o para plantear sus condiciones y pues uno las debe, como quien dice, pues tomar, ¿sí? Entonces yo pienso que desde mi punto de vista, profe, sería de una manera fácil, ya que digamos tenemos como siempre a veces ese temor de final, no, ¿sí? Entonces pues no, o no sé si para usted sea más trabajo enviar una encuesta por medio de una estadística y según lo que digamos estadísticamente den los resultados, pues ya a su consideración usted lo tomará y no lo informará. Pues ese es mi punto de vista, porque pues digamos ahí somos, ¿cuántos? Somos 24, y de los 24 pues solamente estamos participando como 5 o 6 personas. Entonces los demás pues no sé, de pronto a mí a veces me ha pasado que me da como temor opinar de pronto por de pronto que los demás sí de pronto sepan y yo pregunto una estupidez o cosas así, entonces una vez siento el temor o ya saben quién está hablando, entonces no, eso opina diferente a mí o cosas así, entonces es una forma de que si usted quiere tener la consideración de la opinión de todos los estudiantes, es una forma discreta de hacerlo y usted tomaría
pues consideración en esos resultados y nos definiría las condiciones que usted plantea para el curso. Bien, pues el tema que comentas pues es un poquito más ya cultural. Precisamente ese temor o ese rechazo que genera la opinión diferente es algo que debemos empezar a romper, y es algo que se debe empezar a romper precisamente desde espacios pequeños como este, aulas de clase, grupos de trabajo, grupos de estudio, ¿sí? Entonces, me parece interesante que tratemos, eso sí, me parece importante que tratemos de vencer esos miedos, de vencer esos temores y también de vencer esos prejuicios sobre las opiniones de los demás. Sin embargo, pues cambiar nuestra manera de pensar de la noche a la mañana no es tan sencillo. Me parece que podemos poner esta propuesta que está aquí a discusión, de si dejamos esas actividades que no tendrían puntos, bueno, que serían puntos extra, si se hace o no se hace. Básicamente sería como el sondeo que podríamos hacer. Volver a agregar quizzes me parece que ya es algo que habíamos discutido, y pues si en su momento no se dio digamos, no se dio el acuerdo de que dejáramos los quizzes, pues bueno, pasa como el que sale a votar a las 4 de la tarde y no alcanza a llegar a la mesa. Entonces, con esto, pues lo que buscamos es generar más participación, ¿sí? Entonces, tratar de ser un poquito crítico, pero al mismo tiempo más participativo, porque no es lo mismo que nosotros tengamos una opinión crítica, pero que no la hagamos saber, que si tenemos un punto de vista diferente, no lo expresemos. Entonces, me parece que esas son cosas que debemos empezar a vencer a partir de estos espacios pequeños. Entonces, si les parece, pues podemos hacer este planteamiento que está en el chat, y pues realizar un sondeo para ver quiénes están de acuerdo con eso y quiénes no. Y si pues resulta que no, quedaríamos como estamos. Entonces, sin quizzes, simplemente talleres, trabajos por módulo. Y pues sí, yo voy a tratar de ser un poquito más dinámico con el tema de los códigos para que ustedes puedan ir trabajando por su cuenta. ¿Les parece así? Sí, señor. Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Bien. Entonces, pues si quieren, mientras ustedes empiezan a trabajar en el trabajo, en el taller pues, que planteé, que es un laboratorio pequeño, que pues la idea era trabajarlo dentro de la clase, pero pues como ya hemos ocupado algún tiempo en otras actividades, pues ya definiríamos cómo haríamos esa entrega. No sé si quieran trabajar de pronto en los mismos grupos que habíamos venido trabajando, para que revisen esa actividad. Y bueno, mientras ustedes van revisando eso, pues yo me pongo a formular la encuesta. Ojalá pues pueda terminarla rápido para que ustedes la diligencien, ojalá antes de clase, antes de que termine la clase. ¿Les parece? Sí, señor. Bien, entonces, bueno, rápidamente les voy a mostrar. Bueno, en la carpeta de Drive está este documento PDF que también está como una actividad de Classroom. ¿Sí? Entonces, acá, laboratorio de interpolación. Bueno, seguramente lo encuentren allá en su flujo de trabajo. Aquí básicamente lo que hay es un resumen de lo que hablamos de interpolación, algunos ejemplos con algunas funciones de MATLAB, y un resumen de los métodos de interpolación que vimos, ¿sí? Y bueno, la idea de aquí es, para cada uno de estos métodos, plantear o desarrollar un código que permita hacer pues la solución o la implementación de estos métodos. Bueno, en este caso pues ya yo les había
mostrado durante la clase cómo desarrollar esos códigos. Sin embargo, pues viendo lo que acabamos de discutir, pues me parece correcto que no los comparta directamente, sino que ustedes mismos lo intenten volver a hacer, ¿sí? De pronto, si ya lo han hecho, pues lleva el trabajo adicional ganado. Y luego, 3 ejercicios donde hay que implementar esos códigos. ¿Listo? Entonces, la idea es que trabajemos en eso, en este espacio de clase. Y pues, si no hay ningún inconveniente, voy a dividirlos en los mismos grupos en los que trabajamos el módulo anterior. Y pues ustedes pueden empezar a consultar en Classroom y en Drive, pues el PDF, el material que tenemos compartido. Si necesitan también revisar las clases, ahí están disponibles. Y pues cualquier pregunta, por supuesto, me la pueden hacer. Entonces, mientras ustedes empiezan a hacer ese trabajo, voy a empezar a definir el tema de la encuesta para cuadrar el tema de los quizzes como puntos extra. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno, esto de dividir aquí los grupos me toma un poco de trabajo porque me toca hacerlo manualmente. Entonces, les pido que me regalen unos momentos mientras empiezo aquí a ajustar esos grupos de trabajo. Bien, creo que ya pueden ir entrando a las sesiones. Ya, en un momento paso por allá y por cada grupo, ¿listo?
Profe, disculpe, es que tuve una mala conexión y no, no sé qué dijeron ahorita. Bueno, básicamente vamos a empezar a trabajar en grupos, en los mismos grupos que veníamos trabajando sobre el taller que está en Classroom y también está en Drive. Es un laboratorio corto donde pues básicamente lo que hay que hacer es escribir unos códigos que correspondan a los dos métodos de interpolación que vimos y desarrollar 3 ejercicios. ¿Listo? Entonces la idea es hacerlo en grupos y yo mientras tanto voy a empezar a desarrollarles una encuesta para cuadrar lo de los quizzes. ¿Listo? Ah, listo, profe. Pero entonces yo no sé, yo no tengo grupo. Son los mismos de la clase pasada, creo que aquí yo lo asigné al grupo 3 y no sé si le aparezca la invitación o... No, profe. Ok, entonces voy a ajustarlo aquí, yo le aviso, ¿listo? Ah, listo, ya me apareció. Ah, Gracias, profe. ya lo había movido, ya regalé un momento y lo devuelvo al grupo. Ah, bueno. Ya, Gracias. ¿listo? Buenos días, profe. Buenos días. Es que hasta ahora puedo entrar, profe. ¿A qué grupo me uno? Es al mismo grupo al que venía trabajando la sesión pasada, creo que es el 8, lo acabo de asignar. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces en cualquier momento debe aparecerle ahí
Sí, La sí, ya me otra. apareció. Listo, gracias.